tal? Bienvenidos a este vídeo sobre el relieve terrestre. Es el segundo tema que estudiamos en primero de la ESO en la asignatura de Geografía de Historia. Como veis, vamos a dividir el tema en cuatro fases, en cuatro partes. Una primera en la que daremos un pequeño repaso a los océanos y continentes, cuántos son, cómo son, en dónde están. Una segunda parte en la que hablaremos del relieve de la Tierra. Esta parte externa de la Tierra sobre la que nos movemos, esta corteza, no es lisa, tiene un montón de relieve, tiene accidentes. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es una meseta? ¿Qué es una montaña? ¿Qué es una cordillera? Después estudiaremos cómo se ha formado este relieve. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas son las que han sido capaces de crear una montaña tan grande como el Everest? ¿O qué fuerzas son capaces de crear los volcanes? ¿Por qué se forman los volcanes? ¿Qué son los terremotos, los seísmos? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Y finalmente hablaremos de cómo el ser humano y otros seres vivos son capaces de modificar esa corteza terrestre y cómo esa misma corteza terrestre también nos influye. Es decir, nosotros influimos a la corteza y la corteza nos influye a nosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Océanos y continentes. Vale, ahí tenéis un pequeñito mapa, un mapa mundi, en el cual podemos ver un poquito lo que hay. Bien, ¿qué es lo primero? La Tierra emergida está formada por continentes y algunas islas. Esto es fundamental. ¿Y qué es un continente? Bueno, pues un continente podríamos definirlo como grandes extensiones de tierra que están rodeadas por océanos y mares. Tienen que ser grandes, enormes. Si son pequeñas, pues en ese caso estaríamos hablando de islas que están rodeadas por los mares o los océanos. Pero las grandes extensiones son los continentes. ¿Y cuántos continentes hay? Pues tenemos 6. Según cómo se estudie, ¿vale? Yo recuerdo que antiguamente se estudiaban 5. Europa, Asia, África, América y Oceanía. Actualmente se considera la Antártida como un continente más, dado que debajo de todo ese hielo hay roca, hay tierra firme. No así en el Polo Norte, donde no hay roca, solamente está el hielo flotando sobre el agua. En otros lugares los estudian 7 continentes, ya que dividen América en Norteamérica y Sudamérica, dado que son dos grandes masas de tierra que están unidas por ese pequeño istmo que sería el istmo de Panamá, de toda esa pequeña zona de Centroamérica que unos y otros. Pero nosotros nos vamos a quedar con esos 6 continentes: Europa, Asia, África, América, Oceanía y la Antártida. ¿Y qué tenemos aparte de tierra emergida? Pues tenemos agua. Tenemos lo que serían los océanos. Y podríamos definir los océanos como grandes masas de agua salada. Es importante estos dos términos, grandes y agua salada. Los océanos tienen agua salada, pero también la tienen los mares. Lo que pasa es que los mares son más pequeños, suelen formar parte de esos océanos, a no ser que sean mares interiores. Pero lo principal es eso, un océano es una gran masa de agua salada. Fijaos si son grandes, que entre los 5 océanos que tenemos están ocupando el 70% de la corteza terrestre, de la superficie terrestre. 2/3 partes de la Tierra están cubiertas por esos océanos. Y tenemos 5. ¿Y cuáles son esos 5? Pues vamos a verlos un poquito más de cerca. Para empezar tenemos el océano Atlántico. Este océano baña las costas de Europa, de América y de África. Europa en el oeste, América en el este y África también en el oeste, al igual que Europa. Como dato, comentar que es el menos profundo de todos y el segundo más extenso. Tenemos también el océano Pacífico, que baña las costas de América, de Asia y de Oceanía. América al oeste, Asia y Oceanía al este. Es el más grande, y fijaos si es grande, que es más grande que todas las tierras emergidas juntas. Es decir, si juntásemos todos los continentes, aún sería más pequeño que el océano Pacífico. Y no solamente eso, sino que además es el más profundo. De hecho, en él se encuentra la fosa de las Marianas con la rita Challenger, y ya estamos hablando de 10.000 metros hacia abajo, 10 kilómetros de caída hasta llegar al fondo. Tenemos el océano Índico, que es un océano de forma más o menos circular, que baña las costas del este de África, el sur de Asia y el oeste de Oceanía.
Y luego tenemos los dos glaciares, al norte y al sur. Al norte tenemos el océano glacial ártico, que está rodeando el polo norte, es toda esa zona que está justo en el punto más al norte, que es el polo norte, pues todo lo que lo rodea es el océano glacial ártico, y que la mayor parte de sus aguas están congeladas. Es decir, podemos andar por ese océano, a pesar de que son aguas saladas, a pesar de eso, están congeladas durante todo el año. Lamentablemente, cada vez están menos cantidad de aguas congeladas, ya que por el cambio climático lo que estamos haciendo es que aumente la temperatura en esa zona y esas aguas congeladas del océano glacial ártico vayan soltándose, vayan dejando de estar congeladas y lo que nos está llevando a un aumento del nivel del mar. Pero bueno, eso es otro tema que lo trataremos en su momento. Y por último, tenemos el océano glacial antártico, que rodea la Antártida. Recordad que hemos dicho antes que la Antártida es realmente un continente porque es tierra firme y que sus aguas pasan congeladas varios meses al año. Es decir, no todo el año, no todo el tiempo están congeladas, sino que van congelándose y descongelándose. Vale, pues hasta aquí esta parte, como veis, es muy sencillita. Océanos y continentes. Ahora nos vamos a ir al siguiente paso, que será hablar sobre el relieve de la Tierra. Todas esas formas que dan relieve a la corteza terrestre. Bien, vamos a ver, en esta parte lo que vamos a hacer es estudiar un poco cómo es el relieve continental y marino. Vamos a estudiar los accidentes del terreno que tenemos tierra adentro, los que tenemos por debajo del mar y los que tenemos en la zona de costa, es decir, la zona en la que se une el relieve del interior y el relieve submarino. Vale, vamos a iniciar por las formas del relieve terrestre, como podéis ver aquí. La forma más básica y principal, que es la que todo el mundo suele conocer, es la de una montaña. Una montaña podemos definirla como un terreno elevado con fuerte pendiente. En este caso tenéis aquí la montaña de Montejurre, en Navarra. Podéis ver cómo es, lo dicho, un terreno que está más elevado que los demás y para llegar hasta la parte más alta tenemos que acceder a través de una zona de fuerte pendiente. Cuando tenemos varias montañas juntas, una agrupación de montañas enlazadas entre sí, se les suele llamar sierra. Y en el caso de que la cantidad de montañas unidas sea muy grande, recibe el nombre de cordillera. Aquí tenéis el ejemplo de la cordillera de los Alpes, que se encuentra en la zona del norte de Italia, el este de Francia, sur de Suiza, etc. Entre dos montañas se queda un espacio que va en disminución. Bueno, pues eso recibe el nombre de valle. Son terrenos que se sitúan entre las montañas. Muchas veces suelen encontrarse ríos que corren por ese hueco, dado que el río, el agua, siempre va buscando la zona más baja. Esto son las zonas montañosas. Pero donde no hay montañas, son zonas mucho más llanas, pues reciben el nombre de llanura, que son terrenos llanos que están a poca altitud, como por ejemplo está la llanura, por ejemplo, aquí en Aragón o en Castilla. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esa llanura está elevada? Pues que recibe otro nombre, recibe el nombre de meseta. Una meseta es un terreno llano y elevado. Aquí, por ejemplo, tenemos una meseta situada en Estados Unidos, en el Gran Cañón. Podéis ver cómo la parte superior es muy llana, pero para llegar hasta ella tenemos una fuerte pendiente. Y por último, tenemos lo que serían las depresiones, que son terrenos que están situados a una altitud menor que los terrenos que los rodean. Tenemos aquí, por ejemplo, la depresión del Ebro. Son muy típicas las depresiones en las zonas de los grandes ríos, porque tanto el río como sus afluentes han ido disminuyendo, llevándose parte del terreno y por lo tanto la zona por la que discurre ese río junto con sus afluentes, esa cuenca, suele estar a un nivel inferior. De aquí vamos a pasar a lo que sería el relieve de la costa, la zona en la que se une el mar
con la tierra, lo que es la costa. Tenemos dos tipos de lugares, dos tipos de costa, dependiendo de cómo sea esa unión. Para empezar, tendríamos la playa, que es costa baja, zona que tiene el relieve es bajo. La unión entre el mar y la tierra es con una pendiente muy suavecita. Si en cambio esa pendiente es muy fuerte, recibe el nombre de acantilado. Es decir, es una costa de relieve alto. Por ejemplo, aquí en las Islas Canarias se puede ver muy bien esos acantilados. Luego tendríamos lo que serían las islas, que son simplemente una porción de tierra que se encuentra totalmente rodeada de agua. Y tendríamos también lo que sería una península, que sería una porción de tierra, pero que no está totalmente rodeada de agua, sino que por uno de los lados está unida al continente. Tenemos por aquí el ejemplo de la península italiana, que se encuentra unida al continente por la zona norte. La franja de terreno que une una península al continente recibe el nombre de istmo. Aquí tenemos el istmo que une esa península de Grecia. Aquí tenemos Chipre, que es una isla, como veis en este caso es una porción de tierra que se encuentra totalmente rodeada de agua. Si no tenemos una sola isla, sino varias unidas, lo que recibe el nombre es de archipiélago. Son varias islas que están no unidas entre sí, pero muy cercanas. Seguimos avanzando. Aquí tenemos una bahía. Se podría decir que una bahía es un golfo pequeño. ¿Y qué es un golfo? Pues vamos a ver si me he ido de aquí. Pues un golfo es un tramo del litoral, un tramo de la costa una entrada de un tramo de mar que se adentra, un tramo de mar que se adentra en el territorio creando esa costa. Más concretamente, el golfo podemos decir es una entrada de mar en la costa, una gran entrada. Caso de que sea una entrada pequeña, ya no recibiría ese nombre de golfo, sino que recibe el nombre de bahía. Por ejemplo, una muy conocida es la Bahía de la Concha en San Sebastián. Y si esa entrada de agua es aún más pequeña, es decir, si es una bahía pequeña, recibiría el nombre de cala o ensenada. Aquí volvemos al golfo. Y aquí nos iríamos hasta esa pequeña calita. Podéis ver cómo es una pequeña entrada del mar hacia el interior. En este caso es en la zona de Cantabria. Entonces eso, una cala es una bahía pequeña. Una bahía es un golfo pequeño. Y un golfo es una entrada de mar en la costa. Por contra, si es el litoral que se está adentrando en el mar, no recibe ese nombre, sino que recibiría el nombre de cabo. Vamos ahora con las formas de relieve submarino. Lo primero que tenemos es la plataforma continental, que es la superficie que está suavemente inclinada y que desciende desde la línea de costa hasta aproximadamente unos 200 metros de profundidad, ¿vale? Tenemos la costa, va bajando con una pendiente muy suavecita hasta llegar a unos 200 metros de profundidad. A partir de ese momento se encuentra lo que se llama el talud continental. Ese talud continental es una zona de muy fuerte pendiente que se encuentra entre la plataforma continental que hemos visto y lo que sería la llanura abisal. La llanura abisal es el fondo marino y se extiende aproximadamente entre los 3.000 y los 7.000 metros de profundidad. Luego, a partir de los 7.000 metros ya no suele haber y estaríamos hablando ya de fosas marinas. Aquí tenemos una fosa marina, que son profundas y extensas grietas en la llanura abisal. Podéis ver aquí cómo es muy extensa, cómo se extiende bastante y cómo no se llega a ver el fondo. La más grande, la fosa de las Marianas, llega hasta los 10.000 metros. Por último,
tendremos lo que son las dorsales oceánicas, que son grandes cordilleras sumergidas, es decir, grandes montes, una serie de montes unidos entre sí que forman esas cordilleras, pero que están bajo el agua. Vale, pues hasta aquí el relieve submarino. Continuamos con la explicación.